¿Qué aproximaciones de la psicología creo que son científicas y que ofrecen conocimiento válido? Pues ¿qué os voy a decir a vosotros? El conductismo, fantástico, perfecto. No creáis que voy a decir conductismo, no. Pero también voy a defenderos el cognitivismo. Bien llevado. Cognitivismo no tiene que ser un lugar para que se oculten precisamente los dualistas, que te definan mente como les venga en gana y que te hablen de algo intangible y que te planteen los qualias como algo inaccesible. Esto no tiene sentido. Esto vuelve a ser dualismo oculto. Entonces, para mí esas dos, perfecto. Y si trabajan juntas, mejor, que es de lo que se trata. Y al menos desde donde yo he visto, neurociencia cognitiva suele tener bastante en cuenta las aproximaciones del conductismo, al menos más de investigación básica. ¿Y cómo podría ser? O sea, ¿cómo podrían trabajar juntas? ¿Cómo podría ser esa relación al final entre esa parte más neurocientífica y esa parte más conductual? Porque a veces parecen niveles de análisis distintos totalmente. Pero es que eso no es un problema en principio, No. que sean niveles de análisis distintos. Es justo lo que permite entender cómo pueden engranarse. Además de que hay una cosa que yo creo que, no sé si os lo vi decir a vosotros, a quién se lo vi decir hace poco, que es verdad, y es que si lo que yo quiero son resultados clínicos, pues voy con conductismo. Porque lo otro, que más me da lo que ocurre aquí dentro, si yo consigo controlar las condiciones y los resultados, voy a eso. Es mucho más práctico. Pero es verdad que a mí me gustan las preguntas fundamentales. Y precisamente, asumiendo que vivimos en un universo determinista, algo tiene que pasar entre el estímulo y la respuesta, que sea determinista, que siga unas reglas y unas regularidades, y eso es lo que me interesaría estudiar. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son esos procesos? Puramente materiales, por supuesto, insistimos en ello. Puramente materiales que constituirían los procesos mentales, como interacción entre cerebro, estímulos y propio cuerpo, por ejemplo. Eso a mí me satisfaría como definición y aproximación. Entonces, entendiendo ese conductismo como una herramienta muy potente para diseño de experimentos, incluso de cognitivismo, o para la clínica, veo cómo pueden irse engranando, veo cómo pueden ir trazando puentes y, sobre todo, son observaciones que pueden ser perfectamente rigurosas de lo que está ocurriendo. Entonces, si de repente tú a través de una de las aproximaciones llegas a una interpretación que es contradictoria con la otra, algo está fallando. De esa manera también puedes ayudar, puedes tener como dos perspectivas y saber que tienen que funcionar las dos, que no puedes desoír una por completo. Es decir, este es mi modelo de cómo funciona el aprendizaje en el cerebro como una red neuronal de backpropagation que va creando sus modelos, afinando poco a poco. Y dice, ya, pero luego esto me lleva a predicciones que no se cumplen cuando lo llevamos a un experimento de conductismo. Bueno, pues hay un problema. Tenemos que rechazarlo. Para mí, por ejemplo, esto sería una manera de... Sí. Pero me interesa más vuestra opinión en esto. Bueno, realmente nosotros... Es que la relación que puede haber entre las neurociencias y el conductismo, por ejemplo, bueno, la perspectiva más conductual, no tenemos claro cómo podríamos engranar todo eso de una manera firme. Evidentemente no queremos desdeñar las neurociencias ni muchísimo menos, tienen su valor totalmente, pero es que es complicado, no tenemos claro, porque por ejemplo lo que nosotros podemos ver más en las carreras de las facultades de psicología de lo que respecta a esa parte de neurociencia cognitiva, es todo tan, pues aunque sea muy prototípico la frase, cerebros de colores y poco más. Y bueno, ensamblar todo eso con lo que está diciendo el conductismo, hay que hacerlo, pero yo no te sabría decir cómo, claro. Es que una cosa es llegar a una teoría totalizadora de las dos. No he hablado de eso en ningún momento, porque ni idea de cómo hacerlo. Pero que puedan apoyarse con esa doble perspectiva, sí lo veo. Eso sí lo veo y lo veo positivo. Insisto, la aplicación que podáis tener vosotros en clínica, que venga desde esa neurociencia cognitiva, no la veo clara tampoco, por lo que estoy diciendo. A mí ponerle neuro delante a las palabras me pone muy nervioso. Eso yo creo que se sabe. En general no suelo divulgar esas cosas. Pero me doy cuenta de que ahí tiene que haber respuestas. Porque vivimos en un mundo material, ¿no? Vivimos en un mundo donde aquí están ocurriendo cosas y tiene que haber regularidades. Entonces vamos a intentar profundizar en ellas independientemente de que luego sean aplicables en la clínica, que eso a mí no me interesa tanto. Sobre este tema ya, además de... Venga. Voy a comentar algo más, ya que sí. Y ya luego continúo con una pregunta. Sí que quería añadir que sí que es algo, incluso diría, tradicional en personas dedicadas a la investigación en análisis de conducta, es decir, desde el conductismo, trabajar en este tipo de campos intermedios, campos conjuntos, digamos. Uh-huh.
por poner un ejemplo, el otro día hablábamos en el canal, tuvimos a Charles Catania, y él nos comentaba que tanto él como pues, figuras como el propio Skinner había investigado en psicofarmacología, había colaborado en investigaciones de psicofarmacología. Esto es algo que a día de hoy conocemos a algún que otro profesional que también lo hace, ¿no? Trabaja en esta investigación. Pero la percepción que creo que tenemos, no sé, la mayoría, hablo por mí por lo menos, es que se va reduciendo este espacio que tienen estas colaboraciones, ¿no? Y que se financia otro tipo de investigación igual, ¿no? Entonces, en este sentido sí que quería saber tu opinión o tu perspectiva, ¿no? ¿Cómo ves este peso de este tipo de colaboraciones y de el peso que se le da a... Es que esta es muy buena pregunta, porque aquí entran factores sociológicos y políticos también, de cómo se destinan los recursos, porque también depende de lo que estés buscando. Y porque la investigación básica es muy difícil de justificar. Al final, que haya una colaboración entre los dos significa que estás valorando la presencia de la neurociencia cognitiva o del cognitivismo porque estás valorando que haya respuestas fundamentales y de ciencia básica. Y eso normalmente no se prima, y cada vez se prima menos. Entonces, ahí hay un factor confusor que puede tener que ver, más allá de que no lleguen a resultados comunes o a una meta aceptable. E insisto, depende de cómo lo plantees. Muchas veces una cosa, sé que es simplista, pero es por poner un ejemplo muy, muy básico. Al final, una de las principales aproximaciones que tenemos desde la neurociencia cognitiva es el intento de buscar correlatos neurales de procesos. Y para eso muchas veces lo que hacemos es estimular áreas, estimular estructuras, que no deja de ser someter a un estímulo a la persona que no va a través de los sentidos clásicos, pero es un estímulo. Y vemos que ocurre. Tenéis herramientas muy buenas para eso. Y habéis desarrollado técnicas metodológicas y de análisis después estadístico que valen mucho para ese tipo de información recopilada. Y de ahí también podemos aprender un montón, porque sabemos que uno de los grandes problemas que ha tenido la neurociencia cognitiva es cómo ha tratado sus datos y cómo ha sido capaz de separar el ruido de la señal en muchos casos. Eso es así, sobre todo porque se han emocionado y porque eran resultados muy espectaculares. Pues ahí yo veo también colaboración posible. Yo es que no veo tanto problema realmente. Y para mí, los mejores investigadores que me he ido encontrando puntualmente, sobre todo de tú a tú, que al final es a quienes conoces realmente y sabes lo que opinan, no veían la dicotomía. Veían que eran aproximaciones distintas, niveles explicativos diferentes, pero que podían ir de la mano para apoyarse con cosas puntuales.